Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Es un gusto estar acá. Siempre me gustan los pretextos para venir a Lima y comer este chupe de algo y las buenas comidas que Perú da. Internacionalmente, pues, antiguamente se hablaba mucho de los restaurantes y comidas mexicanas, pero como mexicano tengo que aceptar que Perú se está llevando de calle a México en eso. Y como me gusta la comida de todos los países, pues tampoco me enoja el asunto de que haya buena comida en lugares como su país. Y hay otras cosas muy buenas que sé que están pasando aquí en Perú, por lo cual pues le damos gracias a Dios. Me han pedido que hable de un tema que obviamente dependiendo de las situaciones en las que vivamos, es o no vital, es o no vigente, tiene algo que tiene que decirnos. Y lo que quiero hacer esta noche es plantear el tema del divorcio y todo lo que tiene que ver en su relación con el ser humano como individuo, pero también como comunidad de fe que es la iglesia y comunidad también de vida que es la familia. Y para eso, pues, primero quiero plantear las propuestas bíblicas de lo que es el proyecto de Dios para la persona humana en toda su dimensión y finalmente abocarme más a pensar y hablar sobre el tema del divorcio tal como entiendo que se presenta en la Biblia. Yo soy biblista, o sea, mi especialidad es la Biblia, no soy ni psicólogo, ni sociólogo, ni abogado, así que esos temas, si los plantean, dejaré que lo respondan los especialistas en esas áreas. Yo soy biblista y en ese sentido, pues, y creo que es lo que esperan ustedes esta noche, les plantearé lo que yo considero que la Biblia enseña sobre el tema. Y es en esa área que me voy a mover. Y me voy a mover también, no sé, pobres los que están grabando, si están grabando videos o no, porque no me siento bien quedándome detrás de un solo lugar. A rato quizás estaré caminando allá entre ustedes, no sé, veremos qué pasa. Pero voy a empezar aquí arriba y después, si bajo. Quiero empezar desde el principio, que son los primeros capítulos de Génesis. Sobre todo en los dos primeros capítulos de Génesis, se plantean muchos elementos que tienen que ver con la vida humana y con la vida en este planeta. Y me parece que empezar allí nos ayuda a colocar cualquier realidad de la vida humana, positiva, negativa, con problemas, sin problemas, como en este caso es el divorcio. Pero, ¿qué dice la Biblia en sus primeras páginas sobre el proyecto de Dios respecto del ser humano como su imagen y semejanza? Entonces, lo primero que encontramos es que Dios es un Dios de orden y que, como dicen, han descubierto desde épocas atrás especialistas en el estudio del Antiguo Testamento, aunque hay varias perspectivas y varios ángulos desde los cuales interpretar estos capítulos, me parece bastante oportuno y creo que correcto también, sin ser la única manera de interpretar, que en los dos primeros capítulos de Génesis, más que ver a un Dios creador, como mucha gente plantea, un Dios que crea de la nada, en realidad los primeros capítulos de Génesis plantean no a un Dios creador, sino a un Dios soter, a un Dios salvador. La creación, más que creación de la nada, es una salvación del caos, de la vaciedad, del desorden, de la no vida. Y nótenlo en los primeros versículos del capítulo 1. No se dice que en el principio Dios crea de la nada, sino dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba tohu vabohu,
Eso es lo que dice el hebreo. Y cito el hebreo no tanto para apantallarlos de que sé mucho hebreo, sino porque creo que cuando se escribió en hebreo no se pretendía encontrar una traducción total y completa de tohu vabohu. Porque si ustedes leen varias versiones de la Biblia se dan cuenta que la Biblia ni siquiera los traductores saben cómo traducir esa expresión. Y entonces es que un caos sin forma, algo vacío. Y lo más seguro es que quien lo escribió onomatopéyicamente, algo que suena tohu vabohu, ¿no? Que puede ser vaciedad, que puede ser un enredo total, algo que no tiene forma, algo que es vaciedad, algo oscuro, porque dice inclusive el texto que el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas y dice que había oscuridad en ella. A partir de los primeros días de la creación se da cuenta uno que precisamente la creación es salvación de algo enredado. Donde hay oscuridad, hay luz. Donde hay mezcla de aguas con materia tipo tierra, hay separación, porque en los primeros días se separa la luz de la oscuridad, se separa el firmamento, el cielo del caos acuático, después se separa el mar de lo seco, separación de cosas para ordenar. Todo es esa lucha por sacar de desorden, por sacar de vaciedad, por sacar de caos a algo que tiene sentido y que no solamente tiene sentido en el sentido de ordenamiento, sino tiene sentido desde el punto de vista estético. Dios es el Dios de la belleza, ¿no? Y entonces cuando todo eso ocurre, llega el clímax de crear al ser humano, a Adam, como se usa la palabra hebrea, y dice que lo crea a su imagen y semejanza. Ningún otro ser en la creación tiene ese privilegio de reflejar a Dios en su ser. Pero aquí viene lo importante que ya nos empieza a meter en el tema que queremos trabajar. Relación hombre-mujer. Lo primero, y esto obviamente no es la primera vez que lo oyen, pero hay que recalcarlo, la imagen de Dios en el ser humano es una imagen comunitaria, es una imagen plural, y lo dice claramente el texto. Dice que creó Dios a Adán, al ser humano, y dice, varón y mujer los creó. ¿Qué quiere decir? Que el Adán no es solo el varón, o el Adán no es solo la mujer, el Adán es esa conjugación de varón-mujer que produce el ser de Dios en el sentido de imagen. Y es a este Adán al que se le ordena hacer lo que Dios quiere que haga. De alguna manera completar la creación. Porque el capítulo 2 hablará de que le pide a Adán que le ponga nombre a los animales. Pero en el capítulo 1 se dice, en el versículo 28 del capítulo 1, que Dios les dijo, produzcan, llenen la tierra. Y después les dice, gobiernen sobre ella. La versión Reina Valera dice, sojúzguenla. El problema con la palabra sojuzgar en español es que parece que el ser humano está llamado a un poder hegemónico sobre el resto de la creación, y cuando hablamos de poder hegemónico, normalmente más que positivo es negativo, más que creador es perjudicial. Pero si con cuidado leemos esa cosa, ese mandamiento, esa premisa que Dios le da al ser humano al crearlo, de no solamente llenar la tierra en todo sentido de la palabra, sino también someterla, como dice el Salmo 8, debajo de los pies, no es un sometimiento hegemónico, no es un sometimiento del poderoso que quiere que el otro o la otra estén dominados por él para ser manipulados
a favor del que tiene el poder, sino es el mismo poder que Dios ejerce, que es un poder salvador, que es un poder que da vida, que es un poder que del caos trae el orden. Me parece que empezar con esto es muy importante cuando hablamos de la familia, porque obviamente, todos los desquiciamientos que se dan en comunidades humanas, sea el matrimonio, la familia o la sociedad, se da porque hay una parte de la sociedad que está funcionando equivocadamente, está ocupando un papel que no le toca, lo ha mal entendido y entonces empiezan los problemas. ¿No es cierto? Interesante, no sé si lo habían pensado, que cuando Dios crea este planeta, por lo menos la Tierra, crea cosas que la Biblia define bien. Pero es interesante que Dios no crea ni la política, ni los sistemas del gobierno, ni tampoco las maneras en las que la sociedad se va a dividir. Lo único que plantea como base de la sociedad es la familia. Y en Génesis 1 es la pareja, el hombre y la mujer. En Génesis 2, más como el matrimonio. Interesante lo que dice, ¿no? Dice que Dios primero crea al varón, después crea a la mujer en el capítulo 2. Y dice, exclama el hombre, el varón, en hebreo dice, esta es Isha, porque del Ish ha sido tomada. Que algunas versiones dicen, esta es varona, porque del varón ha sido tomada. El juego de palabras es claro. Suena igual, hay una diferencia, pero suena igual el nombre con el que se habla del varón como el título que se le da a la mujer y remacha el capítulo 2. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán una sola carne. Pasaje que después Jesús va a repetir en los evangelios. Déjenme decirles una cosa. En la sociedad israelita antigua, no era el hombre el que dejaba a su padre y a su madre, era la mujer. Fíjense cómo Dios desde el principio anda desquiciando esta sociedad que plantea valores equivocados. En la sociedad antigua israelita, si ustedes, no sé qué tanto saben de cómo se formaban las familias en la antigüedad hebrea, en la antigüedad israelita, eran manejadas o estaban bajo la autoridad de un patriarca. Normalmente era un abuelo o un bisabuelo. Los pueblos estaban formados por gente de relaciones consanguíneas. Una aldea, casi todos eran familiares, normalmente fluctuaba entre 50 y 150 personas, todas relacionadas familiarmente. ¿Qué pasaba? Los que se quedaban en la familia eran los hijos que se casaban y traían a las esposas que pertenecían a otras familias para mantener el entorno familiar y las propiedades de la familia. Pero es interesante que a pesar de que así se estableció la sociedad hebrea en la época histórica de Israel, el texto de Génesis 2 diga lo contrario. No es la mujer la que deja su casa, sino es el hombre el que deja su casa y se une a su mujer. Es interesante. Habría que hacer un estudio más cuidadoso del capítulo 2 para ver cómo se da la relación hombre y mujer en la propuesta del capítulo 2 de Génesis. Bueno, lo que quiero plantear de estos dos capítulos es que llama la atención que la propuesta bíblica del proyecto de Dios desde el principio es que el ser humano vive en comunidad y esta comunidad básica sea la relación esposo y esposa para la producción de una familia. Eso es lo más natural. Eso es lo que Dios en su palabra espera. No es bueno que el hombre esté solo, dice, ¿no? Y esto lo podemos decir en general. Nosotros
Somos seres sociables, somos gregarios. Es muy raro el ser humano que quiera vivir aislado de. Siempre buscamos la comunidad. Y de acuerdo con el texto bíblico, esta comunidad, de manera natural, es la pareja humana, que es la que refleja la imagen de Dios en sí mismo. Ustedes saben que después del capítulo 2 viene el capítulo 3 y viene un enredo en las relaciones familiares porque alguien no cumple su tarea. Normalmente se le echa la culpa a la mujer. Y algunos textos parece ser que la mujer es la responsable, pero yo siempre digo que si leemos con cuidado esos dos capítulos de 2 y 3, el que realmente se tiene la culpa es el varón. ¿Por qué? Porque cuando Dios da la orden de comer los frutos de los árboles que están en el jardín, excepto el de el bien y el mal, la mujer todavía no había sido creada. Entonces, ¿quién oyó esa orden? El varón. Entonces, cuando la serpiente le pregunta a la mujer o le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, en el texto no aparece que Dios le dijo nada a la mujer. ¿Quién se lo dijo? ¿O se lo maldijo? ¿O no se lo dijo bien? Lo más seguro es que es el varón. O sea, allá hubo un problema de comunicación. Y déjenme decirles una cosa. Si leen esos 3 capítulos de Génesis, se darán cuenta que el primer diálogo del ser humano con otro ser no es ni con Dios, no es ni con otro ser humano, sino con la serpiente, un animal. Hasta en eso hay problemas de metidas de pata del ser humano. En lugar de dialogar con su creador, en lugar de dialogar con otro ser humano igual a él, dialoga con un animal cualquiera, una serpiente, que dice el texto que es otra de las criaturas que Dios había creado y puesto en el jardín. Lo cual también nos dice algo. El ser humano desde el principio, en lugar de hacer las cosas como su Dios quiere que lo haga, siempre le embarra. Siempre hace o dice lo contrario. Bueno, sabemos que viene todo el problema de la culpa que se le echa a Dios, la mujer que me diste, ¿para qué me das esta mujer? La serpiente me tentó. Nunca nos enfrentamos a nuestras propias responsabilidades. A lo que quiero llegar es al capítulo 5. Capítulo 4, ustedes saben qué pasó, ¿no? Toda la cuestión de Caín y Abel, la postura radical de Lamec, de la violencia, la espiral de violencia. Pero cuando llegamos al capítulo 5, es interesante, si tienen sus Biblias, ábranlas. Es interesante lo que se dice del ser humano ya cuando nace un nuevo miembro de la familia, cómo empieza el capítulo 5 a hablar del tema de la relación imagen de Dios y de la relación familiar. Dice el 5, este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza. Vuelve a repetir lo que se dice en el capítulo 1. Dice, los creó hombre y mujer y los bendijo. El día en que fueron creados les puso por nombre, fíjense, a ambos se les puso Adán. No a uno nada más, sino a ambos se les puso el nombre de Adán. Y dice que Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza y le puso por nombre Set. Esto es lo que me llama la atención. La imagen y semejanza de Dios en los descendientes de Adán y Eva no viene directamente de Dios, sino a través de los padres. Y así la continuación. Reafirmando lo que se dice al principio, que en el proyecto de Dios, la base de la sociedad es la familia formada por la pareja creada a imagen de Dios y la procreación hará lo mismo. Es lo que dicen estos textos. Entonces, esto es lo primero que quiero resaltar.
Lo segundo es cómo se espera que se den estas relaciones, de acuerdo también con las premisas que Dios plantea en su palabra. Y aquí entonces paso a otro texto, que es el de Deuteronomio 6, 4 al 9, que es conocido como el Shema. El Shema es considerado tanto en la tradición judía como en la tradición cristiana como el corazón de la fe bíblica. ¿Por qué? Porque allí se plantea la base de lo que es la relación nuestra con Dios y con los demás. ¿Qué dice el Shema? Oye Israel, el Señor nuestro Dios es nuestro único Señor. Y tienes que amarlo, en una traducción que hicimos que se llama la TLA, traducción en lenguaje actual, decimos con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Reina Valera dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí para mí está un elemento que también necesitamos considerar cuando hablamos de un tema como el divorcio, que es el tema de las relaciones con los demás. De acuerdo con este texto, nuestra vida total debe de girar en torno a una sola cosa, nuestra fidelidad total con Dios. Nada debe de ser el centro de nuestra vida si no es Dios. Nuestra vida gira en torno a Dios. Tanto así que el versículo 5 lo establece de manera categórica, con la repetición 3 veces del todo. Ama al Señor con toda tu capacidad intelectual, con toda tu capacidad de razonamiento, con todo lo que piensas. Ama al Señor tu Dios con toda tu personalidad, con lo que eres. Ama al Señor tu Dios con lo que vales, tanto tus posesiones como tus capacidades, que producen beneficios tanto a ti como a los demás. ¿Qué es lo que quiere decir este texto? Que toda nuestra vida debe de estar totalmente saturada del amor de Dios. Y nuestras relaciones con los demás y hasta con nosotros mismos tiene que pasar por ese matiz del amor de Dios. ¿Qué pasa con la familia? De acuerdo con este principio, que nuestras relaciones, tanto con el cónyuge como con los hijos, no es directo. Yo no me relaciono directamente con mi esposa o mi esposo o mis hijos o mi colega de trabajo o mi compañero de amistad o con mis hermanos, hermanas de la iglesia. Todas mis relaciones humanas pasan por el tamiz del amor de Dios. ¿No creen ustedes que esto es fabuloso? Para mí sí. Porque el valor que yo le tengo a la otra persona es el mismo valor y respeto que tengo a mi relación con Dios. Y en ese sentido, tenemos ya que empezar a hablar de todos los problemas que ocasionan los divorcios. Y seamos honestos, aunque no puedo absolutizar, los divorcios se dan por una situación ¿qué? ¿Positiva o negativa en las relaciones? Negativa. Es una situación ya de por sí dislocada. Entonces lo primero que se debe de hablar en el tema del divorcio es tratar de producir en las iglesias, por lo menos en las iglesias, en las familias cristianas, un tipo de concepto familiar donde la palabra divorcio esté desarraigado. Y aquí uno de los subtemas que puse es matrimonio en serio y matrimonio de prueba. Hay gente que desde que se va a enamorar ya no toma en serio el matrimonio, ni la creación de la familia. Porque muchos se casan teniendo como base su matrimonio el enamoramiento. Y lo dicen claramente, mientras tú y yo estemos enamorados, nuestro matrimonio va a funcionar bien. El día que el amor fenezca, ya el matrimonio ha llegado a su fin.
una falacia. El enamoramiento no es la base de las relaciones familiares, de las relaciones de matrimonio. O sea, aquel o aquella que se casa ya pensando en la posibilidad de divorciarse, está empezando con paso malo. Entonces me parece que hagamos esto, que a mí lo que sueño, hermanos, y van a ver que yo no estoy en contra del divorcio cuando entremos en ese tema, voy a manejarlo de otra manera, pero no estoy en contra del divorcio porque no creo en el divorcio. Creo en la familia. Por eso empiezo como empecé. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer en lugar de tratar de resolver el problema del divorcio cuando ya las parejas están viviendo en una realidad dislocada? Que formemos generaciones nuevas en las iglesias, donde desde el principio uno aprenda a relacionarse con el otro a través del amor de Dios. Siempre me llamó la atención cuando leí un libro de Dietrich Bonhoeffer, este mártir de la fe cristiana en la época de Hitler en Alemania, que escribió muchos libros muy importantes sobre la fe, pero él escribió un librito que se llama Vida en Comunidad. Y en las primeras páginas de ese libro, Bonhoeffer dice, la única manera en la que yo le pueda llamar hermano en la fe a otro miembro de la comunidad es si Cristo media entre nosotros dos. Yo te llamo hermano, te llamo hermana, porque Cristo media entre tú y yo. Lo mismo debe ser en las relaciones familiares. Yo amo a mi hijo, amo a mi esposa, porque amo a Dios y porque sé que Dios me ama. En este tipo de relación hay una responsabilidad de todos y de todas. ¿Cuál es? Que nuestra vida no esté fuera del ámbito de la autoridad y la soberanía de Dios. Yo espero estarle hablando aquí a cristianos, hermanos. Si alguno de ustedes no lo es, no les sirve lo que estoy diciendo. ¿Queda claro? Porque tiene que ser así, si no, no lo entendemos. Yo digo, y con esto termino esta parte, si en realidad mi amor a Dios y mi experiencia del amor de Dios es saludable y hago todo lo posible porque ningún rincón de mi vida esté ajeno a ese amor, que descanse tranquila mi esposa, que descanse tranquilos mis hijos, porque mi relación con ellos, esté yo ausente o presente, pasa a través del amor de Dios. Cuando nosotros entendemos la Biblia así, hermanos, también vamos a entender que eso lo que llamamos leyes en la Biblia no son leyes para dañar al otro, son sueños de Dios. Yo estoy haciendo un comentario al libro de Proverbios y no había prestado atención a algo que ahora sí he prestado atención por estar trabajando con eso. He escuchado, porque hay muchas denominaciones que lo hacen, que la famosa vara de disciplina. Y hasta mandan las iglesias a hacer palitos para pegarle a los niños o para meterles miedo. Cuando el texto no habla negativamente de disciplina, de castigo para dañarle la vida a alguien, sino esa vara es como la del Salmo 23. No es para dañar, es para pastorear, es para redimir, es para restaurar. Si nuestras relaciones fueran así de saludables, no se necesita el cinturón ni la vara. Lo que se necesita es el ejemplo y el amor.
Yo sé que ustedes van a creer que soy un loco. Soy el loco, hermanos. Porque yo tengo 66 años. Nací en un hogar cristiano. Y aunque nunca fue perfecto, se los enseñó desde niños esto que les estoy hablando. No les estoy hablando de mis estudios nada más. Les estoy hablando de mi experiencia de vida. Desde que me enamoré. Fíjense, yo uso la palabra enamorarse. Cuando me iba yo a casar con Cira, Cira de hecho no estaba enamorada de mí. Le dije, pues ese no es problema para mí, es tu problema. Yo sé que es lo que quiero. Pero desde el principio hablamos claramente. La base de nuestro matrimonio no es qué tanto estoy enamorado de ti, qué tanto me deslumbran tus curvas y tus bellezas físicas o tu personalidad. No. El compromiso de pacto que primero hago contigo y el día que nos casemos con Dios y con la comunidad. Y desde entonces la base de nuestro matrimonio no es qué tan guapos, tan bellos físicamente o tan bien portados en el sentido de que todo el día uno es un estuchito de monerías. Hay momentos en que uno quisiera desinflar al otro, ¿no? Pero en medio de circunstancias tanto positivas como negativas, la base es, tengo un compromiso contigo en el que metí de garante a Dios y allí se puso seria la cosa. Porque lo que sostiene mi matrimonio no es que tanto estoy enamorado de ti o que tanto te amo, sino que tan responsable soy con el compromiso que hice contigo delante de Dios y de la comunidad. Me parece que esas son las bases. Especialmente en ese sentido, como la creación. En lugar de desbaratar, hacerlo mejor. En lugar de emparchar, recrear, dar vida, vida en abundancia. Creo que eso es lo que enseña el Shema de Deuteronomio, y remacho esto diciendo que cuando uno lee los siguientes versículos del 6 al 9, ahí está el secreto. Porque es una familia que, de acuerdo con este texto, no solo está saturada del amor de Dios, sino está saturada de su palabra. Estas palabras que yo te mando hoy, dice el versículo 6, estarán ¿en dónde? En tu corazón, en tu mente. Y se las repetirás a tus hijos, estando en la casa, en la calle, al acostarte, al levantarte. Las pones como frontales en los ojos, las amarras en el antebrazo, las escribes en las jambas de la casa, dice la Reina Valera, en las entradas de tus ciudades. O sea, como la Coca-Cola, donde te voltees, la chispa de la vida. ¿Se imaginan una sociedad que donde nos volteemos lo que veamos es la palabra de Dios? Pero de nuevo allí también estamos fallando como iglesia y como familias. ¿Qué tanto crecen nuestros hijos y nosotros mismos expuestos a la palabra de Dios? O sea, la falla en general no es otra cosa más que no nos hemos concentrado en la base de la vida. Si nos mantenemos en la periferia, todos los problemas que querramos resolver, chicos o grandes, van a ser parches pasajeros que no van a resolver radicalmente el problema. Y por eso he querido empezar con eso. Y entonces, ¿nuestros matrimonios son de prueba o son en serio? Todos ustedes conocen el texto de Efesios 5, 21 al 33. ¿Se acuerdan? La mayoría de la gente empieza con el 22 y se salta el 21, el 5:21. Y el 5:21 es muy importante, ¿verdad?
¿Qué dice el 5:21? Sométanse el uno al otro, ¿cómo? En el temor de Dios. Esa esfera de la que yo les dije. Temor en la Biblia no es miedo, sino es respeto y obediencia. Sométanse uno al otro. A los varones les gusta empezar con el 22. Ustedes las casadas, ¿qué dice Reina Valera 60? Sujétense. La Reina Valera contemporánea dice, ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor. Uno de los problemas para mí del tema del divorcio como el tema de las relaciones humanas en la sociedad en la que vivimos es que vivimos en una sociedad supremamente patriarcalista y machista. Y querer que en esta sociedad se desarrollen familias saludables es prácticamente imposible. Y con tristeza hay que aceptar que normalmente un buen número de estas iglesias siempre camina atrás de la sociedad. En lugar de ser un rincón de experiencia de libertad, es un rincón de mucho legalismo, temor y donde alguien es mejor que el otro y donde alguien tiene más importancia que los demás. Jesús lo planteó claramente, entre ustedes no va a ser así. Entre las naciones los poderosos buscan medios de someter a sus súbditos. Entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser servido, tiene primero que ser servidor. El que quiera ser el primero, tiene que ser el último. O Pablo dice en otra parte, que nadie busque su propio bien, sino el del otro. Interesante el consejo que un profesor nuestro le dio a Cira cuando yo le empecé a enamorar. Sus profesores querían protegerla del ogro yo. Pero este profesor le dijo a Cira, mi esposa, ella tenía unos 22 años, le dijo, Cira, si quieres que yo te dé un consejo y un secreto para el matrimonio, no esperes o busques que Edesio, yo, te haga bien o te muestre amor y todo el respeto que tú te mereces. Más bien toma la iniciativa y tú haz que él esté contento contigo. Y entonces cuando ella me lo cuenta, digo, claro, yo no busco mi propio bien, tú no buscas tu propio bien, ¿qué bien buscamos? El bien del otro. Entonces todas las relaciones se matizan a través de eso. Bueno, una de las cosas tremendas en textos como este de Efesios es que el planteamiento de la relación matrimonial requiere de una relación de sociedad, de un postulado de la sociedad nuestra en la que haya un respeto mutuo y donde el hombre no sea más que la mujer ni la mujer más que el hombre. Donde ambos se someten a la autoridad del Señor y a la honra del otro. Me llama la atención lo que dice el texto este. Normalmente muchos leen que la mujer se sujeta a su marido es como que el marido va a sujetar a la mujer. Pero si ustedes se dan cuenta, el sujeto de la sujeción, ¿quién es? Es la mujer misma, ella decide sujetarse. ¿Por qué? Porque el varón se lo merece. Es exactamente, como dice Pablo, es la relación Cristo-la iglesia. ¿Por qué la iglesia se sujeta al señorío de Cristo? Y porque Cristo la quiere tanto a la iglesia, a pesar de sus imperfecciones, que está dispuesto a dar su vida por ella. Entonces, que ningún marido exija a su mujer sujeción si él no ha demostrado que está dispuesto a dar su vida por su mujer. Y yo le diría a las señoras,
No se sujeten a su marido si él no está dispuesto en amor a hacer eso que Cristo hizo por la iglesia. Y Pablo lo dice, yo estoy hablando de esto por la relación de Cristo y la iglesia. Los matrimonios de prueba no caben aquí. Uno no se casa para probar. Ahora está muy de moda lo de los marinovios y que me voy a vivir, que vivo en pareja. Eso es lo más desquiciante que hay. ¿A dónde va nuestra sociedad? Es eso, probar. Lo dicen los muchachos. Voy a vivir en pareja unos 3, 4 años. Si todo anda bien, me caso. Ya con eso que dijeron es que no va a andar bien. Entonces, entendamos que el tema del divorcio se plantea a partir de un respeto mutuo a la integridad y a la dignidad del otro o de la otra. Y es en ese sentido que uno puede entonces entender los textos que hablan del divorcio. Es interesante ir primero a Deuteronomio 24. Fíjense que dice Deuteronomio 24, 1 al 4. Dice, cuando alguien tome una mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio. Se la entregará personalmente y la despedirá de su casa. Al salir de su casa, ella podrá casarse con otro hombre. Pero si el segundo esposo la aborrece y le escribe una carta de divorcio y se la entrega personalmente y la despide de su casa, o si este segundo esposo muere, el primer marido que la despidió no podrá volver a tomarla por esposa, pues ha quedado impura. Eso será un acto repugnante delante del Señor y tú no debes corromper la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Estamos hablando, Antiguo Testamento, esto que se plantea. Ese entregar la carta de divorcio por alguna cosa que no le pareciere, no tiene nada que ver con el adulterio. No habla del adulterio acá. Puede ser que no sea buena cocinera la esposa y no le dé buenas sopitas, buenas dietas de pollo o lo que sea. Y entonces dice, no, esta mujer no me va. Pero vean esto. Estamos hablando por lo general de familias poligámicas, de varias esposas. Entonces, si una de ellas no es productiva para lo que quiero, le doy la carta y que se vaya. Estamos hablando de relación de amor, estamos hablando de relación de respeto, es una cuestión muy pragmática y casi como de business, de negocios, ¿no? Antiguamente, no solo en la época bíblica, sino en muchas de las comunidades donde la poligamia se practicaba, a veces las mismas mujeres luchaban porque el marido se case con otra para que haya más ayuda para hacer las labores de la casa y no solo le toque a una. Entonces, mientras más esposas haya, más se reparte el trabajo y más producción hay. ¿Se ve bien eso ahora? Obviamente no. Entonces hay que leer la Biblia también desde esas perspectivas. Que el concepto de familia hoy ha cambiado en relación con el concepto de familia y de matrimonio en la antigüedad. Entonces, leer literalmente muchos de esos textos en lugar de ayudarnos, que es lo que nos hace llegar a conclusiones que no son saludables. Y por eso Jesús, cuando ve este tipo de textos, y vienen los fariseos y le preguntan que por qué Moisés sí aceptó el divorcio, y Jesús dice, yo prefiero que no, él dice claramente por qué es que en la época mosaica o en la época del Antiguo Testamento se aceptaba el divorcio. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. ¿Es algo bueno o algo malo? Algo malo. Hay algo desquiciado en esas relaciones. Y por eso Jesús vuelve a ese capítulo programático, a ese pasaje programático de Génesis 2. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán una sola carne. Concepto de unidad.
concepto de respeto mutuo, concepto de dignidad. Entonces, en la enseñanza bíblica no caben los matrimonios de prueba. De hecho, los matrimonios de prueba ya de entrada son un divorcio. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es interesante, hablando de esto de matrimonios en la época del Antiguo Testamento que respondían más a causas de tipo más como material, más como financiero. Cásate, metamos a otra esposa para que nos ayude en la productividad. Es interesante de lo que se habla al respecto en Malaquías. No sé si se han leído alguna vez ese texto de Malaquías 2, 10 al 16, donde también se habla pues no del divorcio, sino del despedir a la mujer. Fíjense lo que dice: ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿Acaso no nos ha creado un mismo Dios? Si esto es así, ¿por qué somos desleales el uno contra el otro y profanamos el pacto de nuestros padres? Judá ha pecado al casarse con la hija de un Dios extraño, y con eso ha profanado el santuario que el Señor ama, y en Israel y en Jerusalén se han cometido cosas abominables. Pues que el Señor extirpe de las tiendas a Jacob quienes han cometido tales cosas, lo mismo el que vela que el que responde, o el que presenta ofrendas al Señor de los ejércitos. Una y otra vez cubren de lágrimas al altar del Señor, lloran y gritan, pero el Señor no volverá la mirada para ver sus ofrendas, ni las aceptará con gusto. Y se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué nos hace esto el Señor? Y pues aquí está la respuesta. Pues porque el Señor ha visto que has sido desleal con la mujer de tu juventud, con tu compañera, con la que hiciste un pacto. ¿Acaso Dios no los hizo un solo ser en el que abundaba el Espíritu? ¿Y por qué un solo ser? Pues porque buscaba obtener una descendencia para Dios. Así que tengan cuidado con su propio espíritu, no sean desleales con la mujer de su juventud, porque el Señor y Dios de Israel, el Señor de los ejércitos, claramente ha dicho que aborrece el divorcio y a quienes encubren su iniquidad. Tengan pues cuidado con sus propios espíritus y no sean desleales. ¿Qué ha pasado aquí en la época en la que se escribe este texto? Han regresado los israelitas del exilio y han descubierto que casarse con extranjeras trae mejores dividendos. Más jóvenes, más recursos. Entonces vamos a dejar a la viejita y vamos a buscar algo que nos reditúe. ¿Matrimonio por qué? Conveniencia. ¿Dios le gusta eso? Lo aborrece. Entonces, creo que está bastante claro para nosotros que la cuestión del divorcio no va en estos principios de base bíblica. Ahora, ¿por qué ocurren y por qué necesitamos hablar de restituir familias? Y aquí viene ya la última parte. O sea, como seres humanos, la misma Biblia considera que no somos perfectos. Somos perfectibles, buscamos el ideal, pero siempre andamos metiendo las patas. Y aquí entra el asunto. ¿Por qué los divorcios? Siempre en los divorcios hay alguna situación que es más destructiva, la que provoca que se separe, se pierda el vínculo matrimonial y el vínculo familiar. ¿Por qué razón? Bueno, la misma Biblia dice que si tú estabas casada, en Corintios, por ejemplo, con un hombre y ambos no eran creyentes y tú ahora eres creyente y le dices a tu marido, quiero que nos mantengamos en matrimonio, y él dice, no, yo no quiero porque no quiero tu religión. ¿Qué dice Pablo? Pues dale libertad que se vaya. O sea, hay un problema que manifiesta una relación ya dislocada, que no se puede mantener, y entonces el divorcio es necesario. Otro tema que también en los evangelios se habla y en varias partes de la Biblia es el divorcio por adulterio, que es el peor de los pecados contra el matrimonio. ¿Por qué? Porque como el matrimonio se basa en un pacto,
y el adulterio rompe el pacto, que en la Biblia, en esta que leímos de Malaquías, es similar a lo que el pueblo de Dios hizo con Dios al ir tras otros ídolos o dioses, es lo mismo, eso no es aceptable. Entonces, ante el pecado de adulterio, el divorcio es prácticamente allí presente. Entonces, hay razones que, aunque no queridas, justifican la separación. En la Biblia no se habla de ese tema, pero ahora en la modernidad hay un tema tan terrible que es causante de divorcio, simplemente para proteger la dignidad e integridad de la esposa y hasta de los hijos: la violencia familiar. Hace un buen número de años, cuando yo vivía en Costa Rica, el principal periódico de la nación, que se llama La Nación, hizo una encuesta de qué pasaba con aquellas mujeres que vivían en una situación de violencia y que recurrieron en un momento dado a alguna oficina del gobierno que protege a la mujer, o fueron a la iglesia para ayuda. Normalmente el gobierno y la iglesia, que están entre comillas por la integridad del matrimonio, ¿qué le aconsejaban a la mujer? Dale una oportunidad más. ¿Saben qué pasó? El 80% de las mujeres a quienes la iglesia o el gobierno les dijo dale una oportunidad más, terminaron asesinadas por sus parejas. Ante eso, no hay otra cosa que separarlos de inmediato y permitir que esa persona, especialmente las mujeres, tengan la oportunidad de rehacer su vida. Y aquí ya cierro con lo que voy a terminar. Cuando Jesús se enfrentó a los fariseos, legalistas de su época, que entendieron mal el valor de lo que se llaman las leyes en la Biblia, ellos hacen como hace mucha gente el día de hoy: se van por la ley y no por el amor. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó a una persona y los fariseos estaban por colgarlo porque había sanado a alguien en sábado? Primero Jesús les tapó la boca diciendo: si ustedes, cuando se les cae su buey o su burro, lo rescatan porque es la manera en la que les trae dinerito a su bolsillo, ¿por qué no hacerlo con esta persona? Y terminó con algo que me parece esencial. Nunca la ley está por encima del ser humano, sino siempre la ley está al servicio del ser humano. Y la ley que impera en todo momento es la del amor. Por eso Pablo lo dijo claramente en Romanos 8, 10 al 13. A nadie le deban nada más que la deuda del amor. Y en un resumen del decálogo, porque no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, en esta sentencia se cumple: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. El amor no le hace mal a nadie. Hermanos, el divorcio no es lo más querido, pero cuando hay razones para proteger la dignidad e integridad de vidas humanas, no hay ley de ningún tipo que esté por encima de la dignidad de una persona, cualquiera que sea. Que el Señor nos bendiga.